Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo siglo, un espacio de conversación, CEOs navegando la transformación digital. Hoy día tenemos la grata visita de Matías Franke, es alto representante para APEC Chile, director de Asuntos Multilaterales. Muy brevemente, Matías es abogado de la Universidad Católica, tiene un posgrado de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha desarrollado gran parte de su carrera en Chile y en el exterior. Bienvenido, Matías. Buenos días, Aldo. Luego, para contextualizar, APEC es un foro económico de los principales en el mundo que representa el 60% de la población mundial, el 50% del PIB del planeta, y en el cual Chile lleva alrededor de 25 años, tengo entendido, como miembro participante. Entonces, la primera pregunta, un poco para abrir esta conversación, Matías, sería ¿qué es APEC y por qué es importante para Chile? APEC es el principal foro económico del Asia-Pacífico, lo integran 21 economías de Estados Unidos, Japón, China, México, Chile, Perú y otros. Y para nosotros es importante porque es parte de nuestra política histórica de posicionamiento en Asia-Pacífico, ¿no? Ahí es donde va nuestro principal comercio exterior, casi el 70% de nuestro comercio exterior es con las economías del Asia-Pacífico. Tenemos una posición muy activa en el Asia-Pacífico. Perfecto. En materia puntual, tú hablaste de los pilares, de los 4 pilares, uno de ellos es sociedad digital. ¿En qué consiste este pilar digital? ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los proyectos grandes que se están avanzando ahí? APEC lleva muchos años trabajando en materia digital, obviamente el futuro está en lo digital. Hay un reconocimiento a las grandes oportunidades que genera el mundo digital de la revolución industrial, pero también los grandes desafíos que tenemos los gobiernos y la economía de cómo enfrentar el tema digital. Nosotros, cuando partimos, claro, hablamos de la revolución digital, hablamos de la economía digital, finalmente anclamos el tema del concepto sociedad digital, que es un concepto más amplio, un concepto que finalmente mira también hacia las personas, cómo el tema digital impacta a las personas directamente. Y ahí nos planteamos una agenda de trabajo bastante interesante. Aprovechamos que el año pasado, en el año Papúa Nueva Guinea, se creó un nuevo grupo dentro de la APEC que de alguna manera consolida todo el trabajo digital, estaba desperdigado muchos grupos. Un nuevo grupo, un Digital Economy Steering Group, un grupo que va a consolidar todo este trabajo. Y ahí nosotros planteamos una serie de iniciativas, temas realmente que apuntan a aprovechar los beneficios de la revolución digital, pero también hacernos cargo de alguna, o ver cómo nos hacemos cargo de algunos problemas. ¿Cómo está Chile en relación a los países vecinos? Es por un lado en términos de madurez tecnológica, madurez de desarrollo y avance en sociedad digital, y respecto a los líderes de APEC también, ¿cuál es ese gap finalmente? Lo interesante de APEC, vuelvo un poquito para atrás, ¿no? Es un foro de 21 economías que son muy diferentes, en términos de desarrollo económico, en términos de cómo se estructuran, de sus políticas económicas, sus políticas comerciales, y en ese sentido APEC trabaja dentro de esa divergencia. Pero claro, cuando tú me preguntas si hay diferencias, obviamente que hay diferencias en distintas temáticas, y la ventaja de APEC, ¿no?, es poder conversar e intercambiar ideas, intercambiar experiencias. Nosotros le llamamos una incubadora de ideas, un concepto moderno que lo estamos traspasando a la APEC, donde podemos nosotros plantear desafíos y ver cómo lo hemos ido resolviendo. Y ahí nos vemos las diferencias, ¿no? Y ahí vemos que Chile en cierta materia está más avanzado, en otra materia está más atrasado, y vamos trabajando con la economía, buscando cuáles son esas mejores prácticas, cuáles son las mejores políticas, las mejores regulaciones en las distintas áreas que permitan después. Esto no es vinculante, APEC no es vinculante, no, nada de lo que se dice es obligatorio, pero sí, claro, al haber convergencia en la discusión de temáticas, eso implica que al final, cuando tú haces una modificación de tu política pública, una regulación, toma en consideración esa discusión, ¿no es cierto?, y esa convergencia de visiones o de forma de cómo atacar un problema o de implementar un problema. Sin duda hay mucho que compartir y que aprender de buenas prácticas y experiencias internacionales. Me tocó particularmente participar en APEC el año pasado en un foro de startups en Tailandia y quedé sorprendido por el nivel de desarrollo que hay allá, a nivel de emprendimiento en un país tan lejano y que es poco visible. En materia de pymes, quisiera llevarte a ese punto, que claramente es un motor de la economía, representa más del 93-94% de las empresas a nivel nacional, explican el 60% del empleo. Pero según algunos estudios recientes, las pymes, apenas el 3% de ellas están adoptando en forma permanente nuevas tecnologías.
con un gasto promedio de 100.000 pesos mensuales, que son como $180 más o menos. Cuando tú comparas eso con los niveles de intensidad de inversión, la intensidad de transformación que vive la banca, el retail y las telecomunicaciones en Chile y en otros países, esa diferencia es abismal. Entonces, no puedo dejar de pensar que la brecha probablemente incluso se siga separando, porque claramente la intensidad que hay en ambos mundos es diferente. ¿Cuál es el aporte que puede hacer APEC a cerrar esa brecha? Efectivamente, las pymes, como tú bien mencionas, Aldo, son importantes generadoras de empleo, son parte importante de la economía de los países del Asia-Pacífico, pero sin embargo su participación en el comercio exterior, por ejemplo, o al final del día en el ingreso de la economía de la PEC es muy bajito. Entonces ahí hay elementos estructurales que APEC durante muchos años ha estado trabajando. Incluso hay una agenda de trabajo en materia de internacionalización de las pymes, de cómo lograr que las pymes puedan salir al exterior, puedan lograr llegar al mercado externo. Nosotros cuando planteamos estas prioridades, vimos las pymes de distintos aspectos. Uno, aquellas pymes que ya están cercanas a exportar, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, ¿qué cosas les faltan a ellas para poder salir al mercado finalmente? Desde el punto de vista APEC, desde el punto de vista de comercio exterior. Dijimos, bueno, hay figuras como el operador económico autorizado, una figura aduanera que facilita el trámite aduanero, pero que es una figura que probablemente es muy cara para las pymes de poder lograr eso. Hay procedimientos también que las cuestas de bueno, estudiamos el tema del operador económico autorizado, cómo podemos facilitar que esa figura que facilita el trámite aduanero, que facilita el comercio exterior, las pymes lo pueden aprovechar. Después tomamos las pymes y dijimos, bueno, las pymes tienen problemas mucho antes, incluso antes de salir a exportar. Entonces empezamos a hablar del tema de digitalización de la pymes. Tú dices, ¿cuál es la brecha digital? ¿Por qué las pymes no tienen acceso a la tecnología digital? ¿Cierto? No tienen acceso a buenos programas o plataformas de e-commerce. El tema de acceso a banda ancha, ¿no es cierto? Acceso a internet. Después está el tema de acceso a financiamiento, gran tema, ¿cierto? Que también lo discutimos a nivel de mujeres, ¿cierto? Y principalmente pymes lideradas por mujeres, también mirando a la prioridad de las mujeres y crecimiento inclusivo. Entonces, claro, ¿qué políticas públicas han adoptado los países? ¿Qué mecanismos existen en la economía de la PEC? Y esto lo discutimos en la ministerial de pymes, que hubo en Concepción a comienzos de septiembre, de facilitar o mejorar el acceso a las pymes al crédito, al financiamiento. Y el último tema también que se conversó es nuevamente el tema de cómo ayudarlas a salir a exportar, cómo ayudarlas a salir al comercio exterior. ¿Qué cosas han hecho la otra economía? ¿Qué ejemplos se pueden meter? Que hemos hecho nosotros también en ese campo. La semana pasada estuvimos acá conversando con Mauricio Russo de Casa Ideas, y él da un mensaje al mundo del emprendimiento, que finalmente, al país en general, que finalmente el salto que debemos dar es un salto mental, un salto de apertura, un salto de apertura y un salto de visión global y no de mercado local. Tú como tu experiencia internacional, ¿cómo ves a la economía nacional, tanto en economía digital como en economía real, respecto de qué visión deberíamos tener de cara al futuro? Me acuerdo, estábamos en Viña en la segunda reunión de alto representante que tuvo lugar en mayo, y la reunión de ministros de comercio en mayo. El intendente Martínez, que fue un gran colaborador del API en la región, tuvimos la región de Valparaíso, hablaba de la idea. Entonces la idea no tiene fronteras, la idea hoy día, el emprendimiento no tiene fronteras. Hoy día cualquiera puede emprender de su computadora en una casa, ¿no es cierto?, y hacer negocio al otro lado del Asia Pacífico sin necesidad de estar físicamente allá. Pero para poder hacer eso todavía tenemos muchas trabas tecnológicas, burocráticas y efectivamente también educacionales, ¿no? Y parte del trabajo que hicimos nosotros durante el año, que hemos hecho en materia digital, por ejemplo, es el tema, claro, de enfrentar el desafío educacional. El tema digital nos lleva a otra forma de educación, a otra forma de capacitación, de desarrollo de habilidades, que es muy distinto a lo que hacemos hoy día. Y en eso trabajamos con universidades, con centros técnicos, en Tuboc, acá en Chile, con otras instituciones de Asia Pacífico, de cómo hacemos ese cambio también educacional, de mover a la gente hacia eso. También haciéndonos cargo de lo que significa eso. Significa también financiamiento, significa también acceso a tecnología. Exacto. Muchas gracias. No, gracias a ti.